Buenos días a la América Latina, buenas tardes Europa, bienvenidos todos. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos ven y buenas noches para los que nos estarán viendo en alguna retransmisión. Amén. Desde acá de Cleveland les saludamos en este día y le invitamos desde ya a compartir con sus amigos. Adelante, Obispo Vidal. Exacto, este es el tiempo de compartir, el tiempo informal y voy a introducir de paso a David. Me saqué yo. Ahora estamos los cuatro. Buenos días, compañeros. Un placer verlos otra vez esta semana en este programa tan especial como el que tenemos hoy. Buenos días, un gusto de estar con ustedes, es un placer enorme y vamos a disfrutar un gran tiempo hoy. Buenos días, obispos también, Dios los bendiga. Buenos días, hermano Cáceres, a toda la audiencia. Es un tiempo muy bonito y esperado también para seguir compartiendo noticias de esperanza entre tanta información que este programa de los jueves transmite a toda la audiencia internacional. Muy bien, tenemos ya a uno de nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos, háblanos de Polishuk, Benjamín. Bueno, en primer lugar, queremos solidarizarnos en esta transmisión y lo haremos un poquito más tarde también con nuestro supervisor general, obispo Sal Clemens, y su esposa, hermana Linda, en la pérdida irreparable de su hijo Jerry. Agradecemos desde ya todas las muestras de afecto, de cariño, de respeto que ustedes han enviado a través de cartas, correos, textos, a través de sus posts en las diferentes redes. Oremos por la familia del obispo Clemens, que pasa por un momento muy difícil en la partida de su hijo Jerry. Mañana estaremos con ellos en un funeral reducido debido a la pandemia, pero solidaricemos con él y con su esposa y con el hermano que sobrevive y todos sus hijos y toda la familia Clemens. Así que oramos, elevemos una oración al Señor por esta hermosa familia que nos dirige a nivel mundial. Adelante, obispo Vidal. Seguro que sí. Estamos muy apenados por lo sucedido y estamos orando por la familia Clemens y solicitamos que ustedes lo hagan también. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante con el doctor Polishuk, pero antes vamos a invitar al supervisor nacional de México, el obispo Rey Martínez, que estará con nosotros hablándonos de la situación del COVID-19 y la Iglesia de Dios de la Profecía en México. Le voy a dar la invitación al obispo Martínez. Le voy a pedir que por favor arregle su pantalla, que solo le veo parte de su cara. Muchas gracias. Y ahora sí. Bienvenido, obispo. Es un placer verlo. ¿Cómo están las cosas en México? Bien, hermano, una bendición saludar a todas las que están aquí presentes. Para mí es un honor estar con ustedes y traemos noticias no muy alentadoras, pero dentro de lo que cabe yo creo que es importante lo que vamos a reportar. Yo quisiera dar una información casi general en el país. Primero, aquí la capital en México, las noticias hasta el día de ayer 20, es ahí donde nos da la cifra total de infectados que hay en el país. Son 56,594 y total de decesos que lleva ya el país, la población más, son de 6,090 fallecidos. A nivel mundial es un 6.7%, pero en México se ha elevado hasta el 10.7%. Eso es lo que hay en las noticias a nivel nacional. Dentro de la población que es la Iglesia de Dios, hasta ahorita
únicamente fallecidos son 7 en total, 11 infectados miembros de la iglesia, y se han recuperado de los que estaban infectados ya un total del más del 50%. Es ahí lo que tenemos. Dentro de la iglesia de Dios no hay casi mucho problema. Los decesos que han estado sucediendo es por otras causas de enfermedades, no directamente por el COVID. Y es aquí donde nosotros estamos confiando en el Señor, que ha venido a arreciar más, y lo más pesado es la capital en México y el Estado de México. Tijuana, Cancún, Jalisco, son los lugares que son más infectados en el país. Pero de ahí en fuera, el resto de nuestra república, incluso se está dando ya apertura a los negocios, a los servicios públicos, pero lo tenemos que hacer con mucha cautela y con mucha precaución para no caer también nosotros en esas partes que son muy lamentables. Pero la iglesia se encuentra fortalecida y bien, esperando el momento de que se dé la apertura, y aún vamos a esperar 1 o 2 semanas para que esto nos ayude a estar mejor todavía. Todo lo que se está haciendo a través de los servicios que se está publicando a través de ustedes ha sido muy beneficiada la iglesia, y está al tanto de todo lo que se dice y se hace. Y estamos orando y lamentamos mucho por la muerte de nuestro hijo del hermano Sam Clement. Eso ha dado a que nos unamos más en oración todo el país. Entonces, ahí es, hermano, el reporte que tenemos hasta ahorita, hermano Gabriel, hermano Benjamín, y todos los que nos están viendo a través de esta pantalla. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Hermano Rey, durante la pandemia, en nuestra área, México, Centroamérica y el Caribe, hemos lanzado un proyecto llamado Misioneros Digitales, que ustedes abrazaron de una manera increíble. México es hoy líder en cuanto a esta iniciativa. Estamos plantando comunidades digitales. Háblenos un poquito de cómo ha sido la receptividad del pueblo, de los pastores, de los plantadores en México, y cuáles son los resultados inmediatos que estamos teniendo a través de Misioneros Digitales. Muy bien. Es una de las grandes ventajas que nosotros nos ha bendecido Dios a través de este programa y este proyecto. Es el corazón de Dios, el cual ustedes mismos así lo expresaron, y lo hemos abrazado con tanto esmero, y ha respondido muy favorable. Hoy tenemos un gran número ya de personas que están interesadas, e incluso hay iglesias que están adoptando a este grupo de personas para seguir impulsándolas y apoyándolas. Tanto misioneros no digitales como misioneros que ya están en el campo trabajando en zonas rurales, y es ahí donde la iglesia, a pesar de todo esto que la pandemia, no trabajo, pero ahí se ve la disposición de la gente y está positivamente abrazando este proyecto. Se ha estado abriendo y ya tenemos el número que se nos está solicitando, ya se ha rebasado. Entonces, vamos por buen camino, hermano Benjamín. Amén. 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 Muchas bendiciones. Agradecemos al Señor por México. Sabemos que está siendo azotado. Quizás en América Latina es el país donde más muertos estamos teniendo. Luego Brasil, entendemos que está siendo azotado muy fuertemente, moviéndose rápidamente al segundo lugar
ahí muy cerca de Rusia. Y lamentamos mucho lo que está sucediendo, pero la Iglesia del Señor, como decimos en Centroamérica, México y el Caribe, la Iglesia no está cerrada. La Iglesia está más abierta que nunca. Hoy tenemos un programa especial. Muchas gracias, Obispo Rey. Agradecemos por su informe muy detallado de lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo en medio de la crisis. El doctor Pablo Polishuk es un académico, es un erudito, una persona muy respetada en el ámbito teológico, en el ámbito de la psicología pastoral. Ha estado muy ocupado en estos días en transmisiones para Argentina y la Florida y nos concedió estar con nosotros este día. Fue nuestro profesor en el seminario Gordon Conwell, donde nosotros estuvimos expuestos a un nivel increíble de instrucción, dándonos herramientas para poderlas usar casi inmediatamente. Es autor de varios libros que son utilizados en seminarios y universidades, y es un orador que hemos tenido en nuestras cumbres en Centroamérica, donde ha sido de gran bendición para el ministerio. Así que este día somos bendecidos. Él nos dará herramientas a cómo lidiar con la pandemia y nuestras emociones y qué debe hacer la iglesia en días como estos para estar al tanto y para ministrar a nuestras emociones, a nuestra salud mental en días tan difíciles como estos. Adelante, Vidal. Seguro que sí. Tenemos mientras tanto a los compañeros en los dos extremos de la nación norteamericana de Estados Unidos. Es el pastor Cáceres, que está en Boston, Massachusetts, en Lynn, en Lynn, Massachusetts, y en Stanton, California, en la zona de Los Ángeles, está el pastor David Bruno. ¿Cómo está la situación? En un minuto cada uno tenemos, antes de presentar al doctor Polishuk. ¿Cómo está la situación en California, David? Referencia a la iglesia, me refiero a la iglesia. Sabemos los números de California están en las noticias, pero no los de la iglesia. Sí, habíamos tenido un reporte de aproximadamente de 10 personas de la iglesia que habían sufrido también este detalle de ser infectados. Ya un reporte capaz de una persona que ha muerto y se sigue monitoreando esta situación. Lamentablemente todavía estamos en esta situación en California de ir manejando este proceso de reapertura o no, pero todavía está ese temor latente, ¿verdad? De todavía guardar y cuidar a nuestra gente, porque tristemente ha habido todavía noticias las últimas semanas que algunos hermanos más han sido contagiados, incluyendo gente nuestra que está trabajando en primera línea en los hospitales y pues por el servicio también han sido parte de esto, ¿no? Así que reitero, de 10 a 12 personas capaz han sido infectados. Algunos están todavía en ese proceso de recuperar su salud. Qué bien. Pastor Cáceres, la situación en el área del este, en el área de Massachusetts, que es uno de los estados con más infectados en la nación. Sí, la iglesia tuvo 21 casos positivos y gracias a Dios ahora no tenemos ninguno. Estamos 0 casos, gracias al Señor. Y ya el gobernador dio la orden, la primera fase incluyó a las iglesias. A partir del lunes pasado estamos trabajando en el protocolo. Empezaremos el domingo con una transmisión desde la iglesia y el día 4 de junio estaremos haciendo nuestro primer servicio con la nueva estructura, el nuevo tiempo que vamos a hacer. La ciudad está teniendo una estadística de 20 casos positivos por día y hay mucha expectativa. Estamos trabajando mucho en estos días con todo el nuevo formato que se va a usar en las iglesias. Tenemos mucho trabajo. Así es, y así estamos. Estamos también un poquito tristes hoy porque ayer perdimos 2 de nuestros pastores en Perú. Uno de ellos directamente por el COVID y otro indirectamente por COVID, porque no murió por tener el virus, pero murió por causa de que los hospitales han colapsado. Así que pedimos oraciones por Perú. La situación está todavía muy seria. Yo sé que están abriendo, algunas naciones tienen ahora cuarentenas inteligentes, pero la gente sigue muriendo, la gente sigue contaminándose. En América Latina ya llegamos a los 500,000 infectados y sigue subiendo. Vamos todavía hacia arriba
y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nos preparamos, Benjamín, para recibir al doctor Polishuk. Le voy a pedir a mis compañeros de Boston y de Lynn, Massachusetts, que nos vemos en un ratito. Y ahora nos preparamos para comenzar el programa de las 11 de la mañana con el doctor Polishuk. Hasta pronto, hasta un ratito, David, Bruno y Pastor Cáceres. Amén. Muy bien. Son las 10:59 de la mañana y estamos casi preparados para recibir al doctor Polishuk. Así que bienvenidos todos los que están entrando a la transmisión ahora. Adelante, Benjamín. Un saludo afectuoso para toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este día. Ya como todos los jueves, estamos en sus hogares y nosotros también desde nuestros hogares. Le damos las gracias al Señor porque nos permite llegar hasta ustedes siempre con un abrazo fraternal y trayéndole siempre a alguien que nosotros respetamos y que consideramos que puede aportar algo en momentos tan difíciles como los que está pasando la humanidad. Pensaba yo esta mañana, el mundo entero está paralizado, todos los continentes, todas las áreas de la economía, los deportes, las artes, todo se ha paralizado. Y hemos invitado a una persona a quien nosotros amamos, respetamos y está con nosotros ya en pantalla, el doctor Pablo Polishuk, uno de nuestros profesores, quien nos retó, nos desafió a pensar fuera de las esferas tradicionales y a ver la psicología como una disciplina amiga para el ministerio y cómo implementarla para traer herramientas a este ser tan complicado que es el ser humano que Dios creó. Así que, doctor Polishuk, bienvenido a nuestra audiencia. Tenemos gente en Europa, en América Latina y aquí en los Estados Unidos que nos está siguiendo todos los jueves de la Iglesia de Dios de la Profecía, aproximadamente 5,000 iglesias hispanas que están en contacto con nosotros a través de este foro y 5,000 pastores que quieren escucharle en este día para que nos dé herramientas a cómo nosotros lidiar con esta situación tan difícil, tan repentina, inesperada, cómo podemos nosotros bregar con esta situación. Bienvenido, adelante, esperamos algunos 25 minutos de su exposición y luego la gente tiene preguntas. Adelante. Bueno, para mí es un privilegio el poder dirigir la palabra porque en estos tiempos estamos muy ocupados, todos los que estamos en el ministerio, sea pastoral o sea de consejería o de terapia. Y últimamente estoy bastante ocupado desde casa con todo lo que hay que hacer con referencia a lo académico, tanto en Argentina como en el Gordon Campbell, como atendiendo a los seminarios pastorales que necesitan cierta dirección, pero también tengo pacientes privados que tengo que ver virtualmente todos los días y escuchar a las personas en sus quejas, en sus ansiedades, en su depresión, y pastorear en un contexto vicario, como lo llamamos. Vicario no porque el nombre semánticamente se refiere a algo que uno considera como parte de otra persona o de otra agencia o de otra entidad como que le corresponde a uno, sino porque las siglas vicario significa volátil, incierto, complejo, ambiguo, retador, insidioso y ominoso. Es sumamente difícil este entorno, ya que las condiciones del cuidado pastoral han experimentado muchos cambios drásticos en los procesos
y en las tareas pastorales. El impacto de la pandemia representa un desafío al ministro, tanto a su persona como al de las personas a las cuales ministra, porque las condiciones psicológicas acopladas al estrés, conocidas como reacciones de ajuste a las crisis circunstanciales, incluyen la manifestación de estados depresivos y de ansiosos, y los síntomas fisiológicos, emocionales, cognitivos, relacionales que definen a estos estados depresivos y ansiosos forman parte del costo del ajuste. Y aunque los pastores no son diagnosticadores o terapeutas en sí, deben saber ciertas siglas, ciertos síntomas, ciertos pormenores para poder referir o dispensar su consejo de una forma acertada. La pandemia representa un factor mayor que afecta a muchas personas cuyas reacciones manifiestan síntomas. Y tanto la depresión como la ansiedad son términos que sirven para denotar, para describir, para etiquetar conceptos o constructos que definen estados anormales, complejos, y describen estados emocionales tales cual el desánimo, el desgano, la tristeza, la perturbación, la preocupación, el concernir anticipado, la carencia de control, la carencia de seguridad personal. Han llegado a formar parte del vocabulario de nuestro lenguaje cotidiano ahora. Tanto la ansiedad como la depresión reactiva a estas circunstancias son experimentadas diferencialmente por las personas, debido a que cada ser humano procesa su realidad en forma muy personal y lo hace a su manera. Como parte de reacción a la pandemia, el resultado es que uno tiene un costo físico, un desgaste personal, interpersonal, porque se relaciona a las pérdidas. Uno estaba acostumbrado a su vida, a su estilo, a sus planes, sus propósitos, pero ahora las pérdidas personales de seguridad, de bienestar, de salud física, emocional, la pérdida de la libertad de acción, de esparcimiento, que es más limitado, la relación que ha tenido con su familia, especialmente los alejados, es sentida mucho mayor. Y en ese sentido sus amigos, la iglesia, especialmente los feligreses, los creyentes que están acostumbrados al toque personal, a los abrazos, a la mirada directa, ahora es todo virtual y entonces es diferente la manera en la cual uno tiene que imaginar la audiencia o tenerla en mente, una presencia en ausencia. Las ocupaciones de la gente han sufrido, los trabajos, lo material, es un golpe muy fuerte para muchas familias, la carencia de dinero y también la pérdida de vida. Lamento mucho la pérdida de 2 pastores en Perú y cuántos otros pastores están sufriendo, no solamente del coronavirus, sino de las cosas asociadas, los ataques cardíacos o la hipertensión y cuántas cosas más ni son atendidos porque las camas no existen, los médicos son carentes y todas esas cosas ayudan a que la pandemia aumente su efecto en otras enfermedades. La verdad es que tenemos muchas maneras de dolernos, de tener duelos y tristeza por las separaciones, pero también percepciones negativas acerca del futuro, del entorno estresante, inseguro, qué del mañana, los planes que han sido afectados, desplazados, cancelados, qué del ministerio que estamos acostumbrados, tanto que ayer estaba hablando con un pastor de Argentina que un amigo de él está construyendo una iglesia muy grande y que pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Acaso será lo mismo en el futuro? ¿Tendremos esta clase de reuniones en conjunto? Sí que hay mucha incertidumbre. La depresión como parte de la reacción a la pandemia es el resultado de la interacción entre los eventos estresantes, devastadores, y la persona que procesa estos eventos. Porque las percepciones negativas de sí mismo, la falta de eficacia propia, de dominio propio, de recursos para pelear, para estar en paz, o la carencia de fe, de confianza, de seguridad personal, la fragilidad, la mortalidad de uno, le pega fuerte también. Es decir, que no solamente lo que pasa afuera y que viene hacia adentro de su espacio vital, sino como uno tiene la predisposición de responder, la actitud, la disposición,
su carácter, su madurez, su conocimiento, su fe, sus creencias, sus valores. La predisposición que viene del pasado también, la manera que hemos sido formados, esas experiencias personales, las memorias acumuladas, consolidadas de todas estas cosas que son como metanarrativos en nuestra vida personal. Para dar una pauta de lo que hablamos, la depresión es un término muy amplio. Y está la depresión unipolar, bipolar, maníaca depresiva, la distimia, la ciclotimia, cuántas cosas que entran en el ambiente clínico. Pero para el pastor es necesario saber acerca de la reacción depresiva, que es debida a las circunstancias. El modo depresivo expresado en términos mórbidos, lúgubres, negativos, del estado de ánimo decaído, apesadumbrado, abatido, perturbado. También es acoplado con la pérdida de interés o de placer en la vida, una disminución acentuada en realizar todas o casi todas las actividades mayores, la mayor parte del día, casi todos los días. Y es reportado por la persona o por los familiares de la persona que llaman al pastor. Además, las personas experimentan otros síntomas catalogados en diferentes maneras, términos fisiológicos, cognitivos, emocionales, sociales y espirituales. Por ejemplo, la pérdida de apetito por un lado, la consecuencia pérdida de peso. Por otro, el consumo excesivo de alimentos confortadores y el aumento de peso. Imagínate, la nevera, la heladera, la refrigeradora está ahí a mano. Como uno está todo el día en la casa, pasa por ese punto de su existencia, de su espacio vital, y es muy tentado a abrir la puerta y darse algo que lo conforte, algo que lo anime. Por otra parte, el insomnio, la pérdida de sueño o las dificultades en conciliar el sueño. Y en algunos casos sucede lo opuesto, donde la persona depresiva experimenta un letargo tan emocional y tanto desgano que se da al dormir excesivo, no quiere salirse de la cama con hipersomnio. Aparte, la agitación psicomotórica, la retardación de movimientos también, casi todos los días, la fatiga, la pérdida de energía casi todos los días, todos estos son factores de la depresión. Así que los síntomas son emocionales. La angustia mental, el sentir abrumado, sobrecargado de expectativas negativas al futuro, al sentido de futilidad, de desgano, cierta culpabilidad personal asociada a la percepción de verse inservible o inconsecuente o impotente. Uno está tan acostumbrado a ponerle la mano encima a los enfermos, a abrazar al decaído, a darle un toque personal. Todo eso ahora confiamos que sigue virtualmente, pero en realidad la carencia de contacto físico de cara a cara acarrea cierta culpabilidad que uno no tiene por qué tenerla, pero es un sentido de culpa que puede llegar a ser excesivo o inapropiado o delirante por parte del pastorado. Los aspectos cognitivos entran las dificultades en concentración, en los pensamientos intrusivos, negativos de carácter anticipatorio, cuyo contenido es mórbido y autocastigador, con atribuciones negativas a su ser, al entorno, al futuro. Los estilos de pensar y razonar, de atribuir significado a los eventos, de consolidar en libretos estos metanarrativos, son muy funestos, negativos, sedimentados, consolidados y estereotipados, tales como la rumia, el remasticado, la preocupación por su salud, por la seguridad, por la de otros también, del futuro de uno, del futuro de los otros, de la iglesia. El remasticado de pérdidas experimentadas llega a ser un estilo asiduo de pensar. La pérdida de la dignidad personal debido a la incongruencia de una persona que suple las necesidades de otros, sintiéndose respetada, considerada esencial, efectiva, ejemplar, acoplada, o debido a la imposibilidad de bendecir, de irradiar presencia, de realizar sus logros, o de realizar sus planes, de progresar en su trabajo, en lugar de estar anclado, opiado casi, carente de dirección, abrumado por los problemas, pero no pudiendo darles cauce y darles cabida y darles la atención debida en persona. Este factor representa un golpe muy fuerte a la persona pastoral y a la familia pastoral, especialmente familias hispanoamericanas que simplemente
en general están acostumbradas a juntarse, a pasar ratos alegres. La pérdida de libertad de esparcimiento, de entretenimiento social, del goce de los placeres comunes, se acopla a la ansiedad también. La ansiedad es otro sistema emocional aberrante, porque se acopla mucho la ansiedad. Tal vez 2/3 partes de las personas con ansiedad también tienen depresión, así que son como dos caras de la moneda. En cuanto a la ansiedad, este desorden representa un estado subjetivo del ser marcado por sensaciones fisiológicas aumentadas, un sentido de inseguridad, de carencia de control, de pronósticos futuros. Toda persona experimenta ansiedad comúnmente, siendo una marca propia del ser humano en su estado natural, presente desde Génesis capítulo 3 como resultado de la separación del postulador de la existencia humana. La ansiedad ha sido objeto de varias categorizaciones, tales como desorden de ansiedad generalizada, desorden de pánico, las fobias o fobias comunes, sociales, la agorafobia. Pero lo que nos interesa a los pastores es la reacción de ajuste a los estreses de la vida con tinte de ansiedad, con manifestaciones de ansiedad. ¿Qué manifestaciones? El pastor puede distinguir la ansiedad por sus físicos, sus aspectos fisiológicos. La hiperactividad del sistema nervioso autonómico con el aumento del ritmo cardíaco, los latidos del corazón que surgen, el estómago alterado, la tensión muscular, el sudor, el estremecimiento, el temblor, la agitación. Todos estos factores responden al sistema que automáticamente es evocado por el estrés. El desgaste con consecuencias negativas ocurre con cansancio, alteraciones en el sueño y en el insomnio también, como en la depresión. En cuanto a la emoción, es una angustia mental, una irritabilidad que la acompaña, con enfado, con impaciencia, intolerancia a la ambigüedad, a la incertidumbre. Y también los aspectos cognitivos, con dificultades en la concentración, con una vigilancia extrema, una rumia o remasticado obsesivo anticipado y monitoreo de los posibles peligros a su propia seguridad o a la seguridad de sus amigos, de sus feligreses, de su familia. Los estilos de pensar negativos en la ansiedad se caracterizan por el monitoreo de los peligros, aparte de la rumia. Lo relacional entra en juego porque las personas con ansiedad tienden a ser más codependientes, con un apego inseguro, que se apegan a las personas casi como ovejas que son llevadas al matadero casi. Es decir, que son demandantes de otros porque necesitan seguridad, necesitan relacionarse con alguien que les dé albergue o que les provea un ego alterado casi. Los factores presentes en la ansiedad generalizada es la carencia de conocimiento, la carencia de control y la carencia de poder predecir su existencia, su permanencia, su seguridad. Estos tres factores siempre se relacionan a la ansiedad. Por ejemplo, si yo tuviese el conocimiento cabal de todas las cosas y funcional acerca de todo lo que pasa, los datos exactos acerca de los peligros, las precauciones, todo eso me da cierta manera de manejo, me da ciertas riendas para manejar. Pero la falta de seguridad personal, la falta de seguridad de otros en algún entorno situacional, de no tener todos los datos al alcance. Y la verdad, escuchamos a tantas cosas. Primero, que hay que ponerse un barbijo, después no hace falta. Después que hay que tener 6 pies de distancia. Un investigador del MIT dice 27 pies de distancia, que está en el aire, que está en la superficie. La mayoría de la gente no tiene todos los datos a disposición. Entonces se vuelve media paranoica porque el virus parece que está en todas partes, está en todo lugar, en todo espacio. Desde las verduras del supermercado hasta los paquetes que las encierran, hasta los automóviles que alguien tocó la puerta o la manija. Estamos bastante carentes de el conocimiento cabal y total, porque es un amigo invisible que no podemos captar a ciencia cierta.
Sabemos su existencia a través de los desvástagos que hace, a veces de todas las peripecias que atravesamos, pero no lo podemos ver a ciencia cierta con los ojos. La sensación de no tener control de las circunstancias que lo rodean, que lo apremian, ¿no? Acechan en el presente. Cuanto uno más controla, más puede predecir su seguridad, pero falta de control, falta de conocimiento y falta de seguridad es simplemente algo que aumenta la angustia existencial, la ansiedad, con sus aspectos fisiológicos, cognitivos, emocionales y relacionales. La rumia, el remasticado, los diálogos internos negativos se centran en el monitoreo de posibles peligros con anticipación catastróficas. Entonces, el confinamiento produce estrés en los miembros de la familia y en su propio ser, especialmente experimentado en los sistemas disfuncionales, mucho más en entornos sobrecargados de tensión interpersonal, de conflictos conyugales o familiares. Por ejemplo, la pandemia ha obligado a muchos proveedores de salud mental a dar muchos consejos para que las familias se apacigüen, para que se relajen, para que se tomen un poco de distancia los unos de los otros, porque están encerrados encima del uno del otro. ¿Y qué pasa? El femicidio ha aumentado, el abuso de niños ha aumentado, la codependencia ha aumentado, la adicción a las drogas, al alcohol ha aumentado. Muchos desastres han aparecido en nuestras existencias familiares a causa de estar encerrados. Y el estrés asociado al confinamiento eleva la propensidad de las personas carentes de dominio propio hacia el abuso, la negligencia y la violencia doméstica. Y aunque no se compare a estos datos, el estrés presente en los hogares pastorales también puede suscitar muchos conflictos en sus relaciones interpersonales, con su cónyuge, con sus hijos, con sus familiares en general. La percepción y la atribución de significado a la pandemia en su amenaza a nuestra seguridad, a nuestra salud, a la vida misma, es lo que necesitamos discernir. La pérdida de las relaciones sociales acostumbradas y todo lo que hemos dicho aumenta nuestra ansiedad. Y a veces estamos acostumbrados como pastores o como predicadores o maestros a buscar causas y conectarlas con los efectos. Y a veces no tenemos una relación directa, lineal, serial de causas y efectos. Y entonces las atribuciones personales entran en juego, la teología personal entra en juego. La pandemia está causando estragos, es un mal mayor, pero ¿cómo me ha afectado personalmente? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo ha afectado a mi iglesia? ¿Es acaso el castigo de Dios? ¿Es una corrección divina para que busquemos más a Dios? ¿Es un mal insertado por Satanás? ¿Es un mal que se debe a los científicos de alguna región del mundo que no tomaron precauciones adecuadas en un laboratorio y taparon la cosa? ¿Es la falta de fe y la intercesión por parte de la iglesia por causa del mundo? ¿O es mi falta de fe en las promesas de Dios o permitiendo la entrada del enemigo a mi vida? ¿O las cosas pasan porque tienen que pasar, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos y pecadores? Se da cuenta que las pérdidas, el estrés, la ansiedad, la depresión suscitan y evocan la búsqueda de causas, pero las causas a veces no están tan aparentes. Y había un estoico llamado Epicteto que dijo hace muchos años atrás, en el año 70 después de Cristo, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la atribución de significado que le damos a las mismas. Si bien tenemos las cosas que nos golpean fuerte, ¿cómo las procesamos? Cada persona procesa el impacto de los desafíos de la pandemia desde diferentes niveles de actuación, desde su estructura personal, sus creencias, sus valores, hacia sus procesos cognitivos, el pensar, razonar, atribuir significado y darle valor a las cosas, o a sus reacciones. Las reacciones directas al estrés, al impacto de cualquier manera de ser golpeados, nos hace pelear o escapar. O a veces, si es muy grande, nos congela y nos pone en estupor.
Es muy difícil mantener la calma, el relajamiento y decir, y bueno, en vez de decir, oh no, ¿qué está pasando? Es decir, que las reacciones naturales del organismo humano, y déjeme decirle que entre el impacto de un estresante a la reacción del cuerpo humano, de la mente y el cerebro humano, no hay ni siquiera 250 milisegundos, es automática. Uno atiende a la cosa con pelea o con escape, porque el relajamiento no es simplemente algo que es natural. Tenemos que aprender a relajarnos, tenemos que practicar el relajamiento. Por ejemplo, la devoción, la meditación, el estar quietos y ver la salud de Dios. Es algo que viene a través del entrenamiento en la piedad, el entrenamiento en la presencia de Dios, el entrenamiento de gobernar su cuerpo, su mente, con lo que llamamos el dominio propio, que figura en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, verso 22-23. El dominio propio es la capacidad de responder a las vicisitudes, a las contingencias, a los desafíos de la vida con aplomo, con certeza, con sabiduría. No solamente conocer, sino entender la realidad. Y no solamente conocer y entender, sino actuar sabiamente. La sabiduría edifica con el entendimiento que le atribuimos a las cosas, y el entendimiento se basa en los datos empíricos del conocimiento real. Entonces, la persona que reacciona al estrés de la vida desde su ser interior responde deliberadamente con dominio propio. Lo hace ni siquiera pensando, cuando se entrena tanto en la piedad, en el ejercicio de la presencia de Dios, en la fe, la confianza en Dios, está casi embutida esa capacidad de decir, Dios dio, Dios quitó, gloria a Dios. Pero no es una facultad natural. Es aprendida a través del ejercicio de la oración, de la meditación, de la práctica de la presencia de Dios. Porque si no, uno está directamente sujeto a sus reacciones naturales. ¿Qué reacciones? Automáticas. Y depende si se ha formado y crecido espiritualmente, renovado y empoderado por el Espíritu Santo, o todavía reacciona de acuerdo a su capacidad carnal. Aunque potencialmente cada cristiano puede hacer frente a las circunstancias y vencerla, no todo cristiano logra actualizar su potencial con el cual Dios lo ha formado, reformado, transformado y conformado a la imagen de Jesucristo. Su crecimiento, su formación espiritual, sus valores, sus creencias, su fe, su confianza en Dios entran en juego. Y los pastores no escapamos de la posibilidad de reaccionar al estrés de manera automática, desde el impacto de este desafío a nuestras reacciones en esos milisegundos. Pero, ¿qué procesado le damos a las cosas? La manera en las cuales cognitivamente pensamos, razonamos, percibimos, atribuimos significado, juzgamos, decidimos actuar, y entonces acoplamos nuestras emociones, evocamos espontáneamente sentimientos que surgen de nuestro ser. Entonces podemos ver que hay muchas cosas que podemos aprender de la Escritura y desafiar sistemáticamente los errores en el pensamiento. En vez de decir que la crisis es vista como un castigo de Dios, puede ser una oportunidad para tratar con Dios con fe y esperanzas. En lugar de ver la crisis que no encuadra en la voluntad de Dios, verlo como un evento que cabe dentro de la voluntad soberana de Dios. La crisis que puede impedir nuestra oración o dar gracias a Dios puede ser considerada una oportunidad de dialogar más profundamente, acentuada y personalmente con Dios. La crisis como un instrumento diabólico que golpea a la persona y destruye su imagen, su estima, su eficacia, su salud, puede ser una ocasión de mantener el aplomo espiritual con fe y valor y resistir, y para que huya de nosotros y mantenernos confiados en la presencia de Dios. La crisis define a una persona como una víctima o permite que surja un luchador, un héroe moderno de la fe. Es un sistema de peligro, pero ofrece la oportunidad de vencerlo. Varios pasajes bíblicos aluden al estado de ánimo negativo, perturbado, abatido, abrumado del alma, como así también las experiencias corporales físicas asociadas a tales estados registradas en un lenguaje metafórico. Estos pasajes han sido usados por varios intérpretes para diagnosticar a los antiguos. Por ejemplo, mi corazón se derrite como cera.
Me veo uno con el piso, dice un salmo. Mis huesos están abatidos. Todas tus ondas, todas tus olas han pasado sobre mí. En los salmos 22, 31, 39, 42, ¿cuántos salmos hablan de los embates que afligen al alma y que afligen al cuerpo? El libro de Job está lleno de alusiones. Elías y su experiencia de depresión, o Jeremías, o Jonás, Saúl, y cuántos personajes experimentaron los embates de la vida. La escritura deben ser integradas al entendimiento actual de los trastornos emocionales y podemos digerir la palabra con una buena hermenéutica y aplicarla a su debida manera. Leer las escrituras en la presencia del autor, el Paracleto llamado a nuestro lado para ayudarnos en todo tiempo, inclusive a recordar, a memorizar las escrituras, a alojarlas en la mente, en el corazón. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en vosotras abundantemente para que podáis amonestaros los unos a los otros con toda sabiduría. El Salmo 42, por ejemplo, yo tengo un escrito en inglés en un journal de psicología y teología, donde hay diálogos internos y retórica interna, cuando el autor enfoca metacognitivamente. ¿Qué es metacognitivo? Pensar acerca de sus pensamientos, procesar sus propios procesos. Y a plena conciencia sobre el texto, estamos hablando del Salmo 42, el autor se retrae y es objetivo acerca de su propia subjetividad, asesora sus diálogos internos, sus deliberaciones, conjeturas, preocupaciones, y dice, ¿por qué estás tan turbada dentro de mí, mi alma? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Por qué estás patas para arriba, por así decirlo, en el original hebreo? Entonces, cuando está diciendo, cuánto me acuerdo de mis amigos, cómo los guiaba al templo, cómo yo alababa y todo eso, y ahora estoy tan lejos, depresivo. Digamos. Cuando el diálogo interno es negativo y deliberativo y rumiante, uno puede emplear una conciencia plena y parar la música y emplear conciencia aguzada, enfocada con intención de tener que personalizar las expresiones del salmista. ¿Por qué te abates, alma mía, y te conturbas dentro de mí? El alma como centro físico, cognitivo, emocional, relacional, espiritual del ser humano, y entonces puede dirigirse de la misma forma y decir, espera en Dios, aún he de alabarle. Primero uno se escucha a sí mismo y sondea sus emociones, sus pensamientos, sus pérdidas, su nostalgia. Pero después no se cabe una fosa en la cual no puede salir. No, empieza a levantar su ánimo y en vez de dialogar negativamente, ahora tiene una retórica interna donde se da un comando, donde se da un aliciente, donde se exhorta a sí mismo y se dice a sí mismo metacognitivamente, espera en Dios, aún he de alabarle. Entonces uno puede orar aun cuando no siente la presencia de Dios o desafía sus pensamientos, sentimientos, explorándolos en diálogo, se exhorta con retórica, con fe y esperanza, se aferra a la comunidad de fe y alaba y canta y bendice a Dios a pesar de su angustia, porque redefine, reenmarca, reatribuye significado a la realidad. Y la fe representa ese esfuerzo proactivo de ser empleado de manera tal que sobrepuja a las evidencias negativas, a las peripecias, aun cuando no hay evidencias empíricas que le animen o que produzcan paz en su alma. Otro salmo, el 46, verso 10, estad quietos y conoced que soy Dios. La reacción natural del ser desafiado por la crisis es algo que afecta a lo fisiológico, tensión muscular, presión arterial, sudor, las glándulas, la endocrinología, la bioquímica. Hay imbalances químicos, cognitivamente los pensamientos negativos, estilos de pensar, la emoción, la ansiedad, el pánico, la depresión, en lo social, en lo espiritual, todo esto. Pero el salmista, también como el que está hablando de parte de Dios como profeta, dice, estad quietos, relajarse, aceptar la realidad tal cual es, realizar la presencia del Cristo resucitado, del Paracleto intercesor, del Dios de paz, dar gracias a Dios en todo.
porque la promesa de Jesucristo es: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo les voy a dar algo que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo van a conocer, al Paracleto, al Consolador, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aparte, en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, pero mi paz os doy. Posicionalmente los hice amigos de Dios otra vez, pero ahora personalmente les doy mi paz dentro de su fuero interno, su mente y su corazón. Estas cosas os he hablado, dice Jesús en Juan 16, 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque nuestra fe sea como un pábilo que humea, una caña cascada, el Señor promete en Isaías, y lo cita el Señor Jesucristo: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que venga su juicio. Porque Él es empático y tierno con los oprimidos, los que han experimentado quebranto, los que no arden tanto, los que no están tan fogosos. Dios está a su lado. Entonces, podemos fijarnos en algo como pastores, practicarlo primero nosotros y luego confiar que podemos bendecir a otros con la palabra y con el Espíritu, y aún con presencia en ausencia. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, el verso 5, la premisa mayor: el Señor está cerca. Y no se refiere a la segunda venida, eso es Maranata, el Señor está cerca. Aquí el término griego es para denotar que el Señor está a la vuelta de la esquina, está ahí nomás, está cerca. Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados, sino haced notorias, explícitas, concretas, definidas, asesoradas vuestras peticiones, con ruegos y súplicas, una actitud humilde, sumisa, dependiente de Dios, con acción de gracias, realizando que Dios es fiel y que librará nuestras vidas de peligro, que contestará nuestros ruegos, nuestras plegarias, y si no, lo vemos más pronto. Darle gracias de antemano a pesar de las circunstancias vigentes, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, un estado de tranquilidad, de sosiego, dado en gracia, guardará vuestras mentes y corazones como un centinela guarda a un fuerte. Es decir, que la presencia del Cristo vivo, del Dios de paz, permite un reformateado mental, una reatribución de significado a la realidad, reenmarcando las circunstancias ante la presencia de Dios vivo, del Dios de paz. Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el contexto en el cual Pablo dice: no estéis ansiosos. Es decir, cambiad vuestros pensamientos negativos, el flujo, la corriente de pensamientos y estilos negativos por algo mejor, un flujo positivo, un flujo que depende de la presencia de Dios. Entonces, todo lo que es bueno, verdadero, honesto, justo, amable, pensad en esto. Y esos procesos proactivos, positivos, investidos de poder, desalojan, desplazan los pensamientos, estilos de razonamientos, atribuciones, juicios, memorias, sentimientos negativos, y los reemplaza con expresiones, intenciones, pensamientos y estilos positivos. Y trae la paz, la calma, la confianza y aumenta la fe. Y ¿sabe qué dice el verso 9? El Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué cosa, no? Al principio, el Cristo vivo está presente. Al fin, el Dios de paz estará con nosotros. Y, sobre todas las cosas, la paz de Dios, que sobrepuja el entendimiento, guarda nuestros corazones. Te pregunto, pastor, ¿qué es mayor, el Dios de paz o la paz de Dios? A veces usamos los libros los textos de la Biblia como talismanes, como textos, como abracadabras. Los citamos para que como por milagro las cosas pasen porque citamos la palabra. Y la verdad que la palabra nunca viene vacía, es poderosa para efectuar cambios. Pero más que las promesas, más que los textos dados por Dios, es el Dios que da los textos. Amén. Te digo un ejemplo: Abraham, tendrás un hijo. Y después de 30 años tiene un hijo. Y a los 15 años después le dice: dame a tu hijo y mátalo en el monte de Moria. ¿Y cómo es eso? Me diste una promesa y ahora está en contra de la promesa. Me decís que lo mate. Y Abraham tiene que elegir si confiar solamente en la promesa de Dios
o confiar en Dios que da las promesas y aunque parezcan paradójicamente opuestas, confía en el Dios que da las promesas y al tratar de matar al hijo, Dios le para la mano y le da las bendiciones. Confiemos no solamente en la paz de Dios, confiemos en el Dios de paz que ofrece su presencia, el Cristo vivo, el Dios de paz con nosotros. Entonces es fiel y bondadoso y su misericordia permanece para siempre. El Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Qué beneficios? Él te perdona todos tus pecados, Él te saca del hoyo, Él te corona de favores y misericordias, Él te bendice, etc. Entonces, en vez de escucharse tanto en lo negativo y en vez de sondear tanto los pensamientos y quedarse ahí, háblale a su alma, dígale a su propio ser desde arriba con la voz empoderada por el Espíritu Santo, bendice alma mía a Jehová, o espera en Dios, aún he de alabarle. Otro texto dice, aún he de alabarle en la tierra de los vivientes. Un día todos le alabarán en el allá, en ese día, pero hoy podemos hacerlo por fe. Entonces, ¿qué estrategias para terminar? ¿Qué estrategias? Hay que trazar blancos, metas, objetivos específicos a ser logrados diariamente, semanalmente y mensualmente. Planear agendas que incluyen tareas positivas a ser abordadas, establecer rutinas saludables tales como dedicar tiempo a la lectura de las escrituras delante de su autor, la lectura de buenos libros, la oración, la meditación, echar las cargas sobre él, la ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros diariamente. Desalojar nuestras ansiedades, limpiar nuestra mente, renovar nuestra mente. El entendimiento de estas cosas produce un entrenamiento en la piedad, un proceso asiduo, renovado, la mente cotidiana en el día que Dios ha hecho hoy día. Tenemos la presencia del Espíritu. Planear el futuro inmediato, vivir el momento a momento, hora por hora, sin ser obsesivos, pero que digamos, basta el día su afán y que el Señor nos ayude en este día para ser de bendición a otros también. Darnos a la tarea de sondear su estado espiritual, sus creencias básicas, porque mantienen esta fe en vivo, mantienen la esperanza de la vida eterna también. El contacto con Dios es especial, después con su familia. Nosotros tenemos un chat entre la familia donde todos nos comunicamos todos los días y tengo una hija en Seattle, un hijo en Atlanta, otro en Duxbury, Massachusetts, pero estamos conectados y diariamente estamos al tanto de lo que nos sucede, animándonos, haciendo bromas, teniendo tiempo hermoso. Y aparte tengo sobrinos en Polonia y tengo gente en Argentina y tenemos nos comunicamos diariamente casi porque hay que mantener contacto con la familia, también con los feligreses, porque nos necesitan, los miembros de la iglesia. Organizar a distancia una red de personas que ayuden en el ministerio en las tareas para delegar, repartir asignaturas, afianzar y encomiar el liderazgo de grupo, de acción social, de atención a las personas necesitadas de oración. Y tener cuidado personal, darse tiempo para mantener su aseo mental, su estado físico apropiado. El ejercicio físico es necesario, aún dentro del confinamiento, con metas concretas en mente, tiempo adecuado, calorías a quemar, pasos a ser tomado, valor nutritivo de los alimentos. Desarrollar algún hobby, algún entretenimiento sano, armar un rompecabezas de 2000 piezas o aprender algún verso, ordenar un vestuario, arreglar algún desperfecto de la casa o darse algún hobby. Yo estoy componiendo nuevos himnos en la guitarra, me gusta ensimismarme con la guitarra y pasar tiempo a solas con Dios, tocando música para Él sin ni una audiencia, porque la audiencia es muy crítica, pero Dios acepta que creamos de todo corazón. Redimir el tiempo, ser proactivos durante el confinamiento y atender a los asuntos particulares del hogar. Y en lugar de verse atrapado, ser creativo y reatribuir significado a la realidad. Mire, al apóstol Pablo lo encerraba en la cárcel y ahora podía escribir. Podía escribir o dictar cartas. Porque él era una persona que nunca paraba. Predicaba, enseñaba, hacía carpas, mantenía su equipo, discipulaba día y noche y viajaba. No paraba. Pero al encerrarla en la cárcel, ahora puede escribir a los Efesios, puede escribir a los Filipenses.
Y a los filipenses es inaudito porque él está preso, pero él dice casi 9, 10, 11, 12, 13 veces, gozaos en el Señor. Él está animando, encomiando a la gente libre afuera de la cárcel. El prisionero es el que conforta porque su espíritu no está preso. Su espíritu es libre. Su espíritu está en la presencia de Dios. Uno reformatea, reatribuye significado a la realidad y toma el desafío como un aliciente para crear contingencias que no existían antes. Y podemos decir, Pablo prisionero a causa de Jesucristo, no del César. El César es incidental. Lo que pasa es una cosa. Mi reacción a lo que pasa es lo que realmente vale la pena. Y aunque el mundo alrededor de tu vida se desmorone, el mundo dentro de tu piel, en alguna manera, tiene que estar bajo el control de tu dominio propio, bajo el control del señorío de Jesucristo. Entonces podemos ver cómo la persona, la presencia del Espíritu Santo se acopla a nosotros y puede darnos más creatividad para mantener el contacto con las personas y organizar todas las cosas a medida que van pasando. Y entonces podemos dar lugar a otra manera, inclusive de liderar la iglesia. Termino con la ilustración de un libro en inglés que se llama Canoeing the Mountains, o Andar en canoa por las montañas. Se trata de una expedición que Estados Unidos mandó a través del gobierno a las personas de Lewis y Clark, 2 expedicionarios que fueron en canoas tratando de buscar un camino hacia el Pacífico y navegaron todos los ríos habidos y por haber, y de repente se topan con las montañas rocosas y la canoa no les sirve para nada. Eran expertos en canoas, eran expertos en navegación, eran expertos en su materia, en su liderazgo, pero ahora no les sirve para nada. La condición ha cambiado, el entorno ha cambiado, los desafíos han cambiado. Y por 60 millas tienen que andar para arriba y para abajo en las montañas. Tuvieron que dejar las canoas a un costado o llevarla al hombro por la duda que haya un río del otro lado de la montaña. Tuvieron que depender de una indiecita como guía para que les diga, para ser sensitivos al entorno. Muchas peripecias. Hemos estado acostumbrados a nuestros esquemas, nuestros moldes, nuestras técnicas, nuestras estrategias, y a veces se han consolidado tanto que parecen vacas sagradas que no podemos tocar. Esta pandemia va a hacer que muchas de estas vacas se mueran realmente. Tenemos que desarrollar otras estrategias, otras técnicas, otras maneras de hacer la cosa en cuanto a la iglesia, a las funciones, y estar a tono y al tanto de lo que sucede para no embutirnos, porque en esta vida lo que no se dobla se rompe. Hay que ser flexibles en el proceso de adaptación a las contingencias. Con flexibilidad podemos asimilar, acomodarnos, equilibrarnos y seguir adelante con la bendición de Dios y ser creativos y ejercer nuestro dominio propio. Recuerda, no son las circunstancias lo que nos hace trastabillar, son nuestras reacciones, nuestras percepciones, nuestras atribuciones de significado a la realidad, lo que es realmente interesante. Bueno, hasta aquí me he expandido demasiado, perdonen todo lo que dije, tal vez exceso de equipaje aquí. No. Yo podía seguir escuchándole todo el día, porque me encanta escucharlo y sentarme a sus pies. Siempre aprendemos mucho. Tenemos un espacio abierto para que el público haga preguntas. Gabriel ya tiene varias preguntas. Su participación llega en un momento en que los pastores se sienten presionados a abrir los templos. Y el mundo entero siente esa presión, los políticos, los gobernantes, los administradores, líderes del comercio. Pero nosotros como cristianos, y más en el ambiente pentecostal, a veces somos triunfalistas y nos gusta negar la realidad. Y el pastor está ahí, entre la espada y la pared, entre los miembros que quieren regresar. Usted usaba uno de los salmos donde el salmista hablaba con su alma, cómo yo conducía a la gente y ahora mira, estoy hecho un desastre. El pastor está ahí
con esa presión, la mitad de la iglesia que quiere ser precavida, la otra mitad que quiere adorar a su Dios en el templo. ¿Qué consejo? El pastor tiene mucho que decir y su voz, digamos, es muy, muy poderosa. Hay 4 maneras de abordar esta cosa. Cuando la gente no tiene mucha capacidad o de raciocinio o de perspectiva o de perspicacia, uno le dice las cosas. Así que le da un mandato. Y eso trabaja porque siguen su consejo, su guía, porque confían en la palabra del pastor. Si la persona tiene un poquito más de realce, más de sofisticación, entonces uno le vende una idea. Entonces la persuasión es necesaria. El primero es un mandato, un edicto casi. Pero la gente no responde bien a los edictos cuando son sofisticados y son pensadores libres. Mire, acá hay gobernadores que nos dan un edicto y nos encierran, como que no tenemos los pesos o la capacidad de hacer raciocinio o de hacer que tengamos cautelosos y que tengamos precauciones. Piensan por nosotros, como que le hemos vendido la mente a los que gobiernan, digamos. Y somos pensadores libres, digamos. Podemos hacer raciocinio, podemos ser racionales. La cuestión es, primero, un edicto a las personas que necesitan que les digan las cosas. En segundo lugar, uno le vende una idea y corren con la idea porque la compraron un buen vendedor de ideas. Los evangelistas, los pastores son muy buenos vendedores de ideas. Muchos pastores que caen en cosas morales y todo eso y los desplazan, pueden vender autos y seguros y siguen vendiendo, pero porque no pueden predicar, ahora venden seguros, venden autos y siguen vendiendo ideas. En tercer lugar, si la persona es mucho más de real, si tiene mucho más capacidad de interacción social y cognitiva, uno participa democráticamente en relaciones. Entonces forjan entre sí y argumentan y llegan a acuerdos que son mancomunados y están en coordinación, están todos en el mismo nivel, el mismo plano, en la misma página. Y si las personas son de realmente alto nivel de cognitivo y espiritual y se bastan a sí mismas, uno simplemente participa con ellos y los empodera y les da el auge para que hagan las cosas que tienen que hacer. Tenemos que ver que hay 4 categorías de personas en nuestra iglesia: los que necesitan que les digamos las cosas, los que necesitan que le vendamos una idea, los que necesitan ser respetados y que podamos tener un contacto dialógico con ellos y arreglar juntos y hacer un dictamen de cómo vamos a conducirnos en esta pandemia, y los que nos pueden inclusive ayudar a nosotros a convencer a sus semejantes porque ya están en esa altura de ser coadjutores o de líderes o que están para ayudarnos a nosotros casi como pastores laicos, ¿sí? Delegamos a estos la facultad de bendecir. Y tal vez, en vez de tener estos medios masivos, pongamos a las personas más esparcidas. Muchas comunidades de base se juntaron en Latinoamérica, en lo que llamamos eclesiolas o células, que eran reducidas, iglesias reducidas en las casas, donde las personas se juntaban simplemente de no más de 10. Porque Jesús tuvo 12, pero ninguno de nosotros es Jesús, digamos. Yo sé que la G12 imita a Jesús, pero el monturo le queda grande a los caballos que tratan de ser los que hacen las cosas como Jesús. Entonces, yo nunca tengo más de 10 personas en grupos, por ejemplo, inclusive en terapia, porque no puedo alcanzar más de esa calidad con la manera interpersonal, intersubjetiva. Podemos apelar a eso para que haya contacto de alguna manera si se abre la cuestión. Pero por ahora somos virtuales y por ahora estamos haciendo mucho a través de lo virtual. Como Pablo una vez no podía ir con los corintios para arreglar una cosa que estaba media fea, ¿no? Dice, ustedes júntense y mi espíritu con ustedes. Una relación virtual con la iglesia para juzgar un caso que era bastante patético, ¿no? Pero él prometía y quería estar mucho más en presencia. Va a venir un día que nos veremos cara a cara. Y si no, cara a cara espero verla. Amén. Amén.
Porque yo no creo que porque somos pentecostales y tenemos el espíritu y tenemos fe, tenemos que desafiar las circunstancias. No. Tenemos que usar, no sé si se acuerdan, en nuestras clases de psicología pastoral decíamos que Dios nos quitó los pecados y no el cerebro. Todavía ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar? Aunque a algunas personas parece que le quitó el cerebro. Lo dejó. A veces lo debo dejo respetar, pero también a las personas que sufren. Yo mismo sufro al no estar con mis hermanos. Claro. O con mis grupos, o con mis alumnos, digamos, todos sufrimos. Y la gente sabe que sufrimos con ellos. No es que ahora estamos ahí tomando sol, tomando café o mate, a los argentinos, uruguayos les gusta el mate. No estamos ahí simplemente, disfrutando de la... No, estamos angustiados, pero no desesperados, como dice Pablo. Claro. En apuros, pero no desesperados. Entonces, tenemos que manejar la cosa diferentemente, así que aunque estén ansiosos por abrir las iglesias, hay que respetar en algunas maneras al César, pero cuando el César es demasiado César, digamos, las iglesias clandestinas se juntan en los montes, en los bosques, como en Rusia, como en muchos lugares antiguamente, como en China inclusive. Entonces, tenemos que ser sagaces, pero no incautos, y tomar precauciones, digamos. Cierta distancia, ciertos barbijos, digamos, limpiarnos las manos 20 segundos con jabón y todas esas cosas, y respetar el sentido común. Mire, Juan Wesley, que era bastante carismático, dijo, tenemos el cuadrilátero para guiarnos, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la tradición de la iglesia por 2000 años y el sentido común, la sabiduría humana. El menos común de los sentidos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta desde el área de Los Ángeles, California. Sí. Pastor David Bruno. Sí. También le estará haciendo otra pregunta. Doctor Pablo Polichuk, buenos días. Qué bendición poder escuchar sus consejos y su orientación. A veces en el campo pastoral podemos autoponernos a veces la capa de superhéroes, en este caso pastoral. ¿Qué consejos prácticos, profesionales usted le puede dar al pastor, al líder que ha caído en depresión y ha caído en ansiedad en este tiempo de pandemia? Yo creo que tenemos que apelar a la comunidad de nuestros colegas. El pastor es un personaje solitario. Y a veces es solitario porque lo obligan a ser defensivo para que no sea incauto, porque otros pastores le pueden robar todas las ovejas, pueden robarle los ladrillos para edificar sus propios templos, etc. Entonces el pastor no tiene muchos amigos, no confía en muchos amigos. No puede confesar su falta porque lo van a poner como ilustración en el sermón en la otra iglesia, digamos. Entonces son muy cautelosos y no abren su corazón, se empaquetan mucho, se guardan las cosas. ¿Y a quién va a ir? ¿A su señora? Y si la señora es psicóloga, bendición, pero si no, digamos, le dice, ora más o lee más la Biblia, ¿qué te pasa? La gente a veces no sabe cómo. A veces le cantamos al corazón del afligido. En Proverbios dice, el que le canta al corazón del afligido es como el que le echa vinagre, ¿no?, al jabón, como el que te quita la ropa en invierno. Es como humo a los ojos, como vinagre a los dientes, digamos. Te irritan cuando la gente dice, diga gloria a Dios, diga aleluya, no estoy depresivo. La depresión es una causa natural que viene del desgaste, de la imposibilidad de ser el mismo, de estar encerrado, de no poder controlar. Es la ausencia. Entonces, el pastor depresivo tiene que animarse a ver que no está solo, primero, que no está solo. Pablo, no estás solo. El Señor está contigo. La otra cosa es practicar la presencia de Dios y relajarse en vez de autocastigarse, porque a veces los pastores depresivos se castigan con culpabilidad cuando le añaden inclusive más penurias a su propio dolor, digamos. No hay que agregarle más tensión.
necesita más relajamiento, necesita más diversión, necesita escuchar una buena música, leer una buena lectura o caminar alrededor de su yarda o de su pieza. Así está. Había una persona que corrió casi una maratón en el balcón de su casa, ida y vuelta, ida y vuelta. Los vecinos se mareaban de verlo correr. Yo tengo un iWatch donde mide los pasos que doy. Y todos estos días he dado de 10.000 a 22.000 pasos por día, porque no quiero estar quieto, aún encerrado, confinado, no me doy por vencido, digamos. Así que la depresión es ayudada con el ejercicio físico, con el buen dormir, con el relajamiento, con el esparcimiento mental y de desalojar las cosas negativas que lo abruman en la manera posible. Pero tener un fin. Inclusive cuando el hermano Carrión, superintendente de las asambleas de todo el distrito hispano del Este, estaba en vida, a veces me llamaba y dice, Pablo, no tengo con quién hablar. Digo, Adolfo, tenés 600 pastores. No me entendés. El superintendente no puede hablarle a sus propios pastores, porque como que te quitan la autoridad, digamos. Y varios pastores contentos porque le mueven la plataforma. ¿No? En el liderazgo tenemos que saber quién nos tiene la escalera cuando subimos para arriba, para pintar o alcanzar un estandarte alto. Hay un libro en inglés, tal vez en español, you know? Who is holding your ladder? ¿Quién está manteniendo tu escalera? Cuando el pastor desde arriba le dice a la gente, estoy depresivo, la gente en vez de animarlo le mueve la escalera. Sí. Entonces no tiene con quién confiar. Es bueno hacerse amigo de 2 o 3 colegas. Y como pastor, yo fui pastor en San Francisco, en la iglesia Templo Calvario, por 7 años. Yo fui pastor de 7 iglesias en Nueva Inglaterra, inclusive Park Street Church, la más tradicional de toda Nueva Inglaterra, en Boston. Y muchas de ellas eran metodistas, congregacionalistas, bautistas, y invitaron a un pastor que era de las Asambleas de Dios porque confiaban de que era amplio en su manera de tratar al cuerpo de Cristo. Y entonces yo me hice muchos amigos, pero no tanto de otros pastores, sino amigos de gente que era en el mundo personas que tenían ciertas características amigables con las cuales uno podía desplayarse y podía confiar, o jugar a la pelota, o ir a un paseo, o ir a un concierto. Digamos, hace falta tener amistades que lo animen a uno, y entonces hay que rodearse. Y entre pastores, sí, yo tengo algunos pastores retirados inclusive, que nos juntamos cada 2 semanas para tener cenas. Inclusive ahora nos hemos juntado a 6 pies de distancia, una mesa larga, y la pareja aquí, nosotros aquí, y las hamburguesas ahí en el medio, cada uno. Y esperamos que el coronavirus no siga vivo cuando cocinamos las hamburguesas. Imagino que no están mateando. Yo mateo. Mateando he de morir, mateando me han de enterrar, mateando he de llegar a los pies del Eterno Padre, desde el vientre de mi madre, en este mundo mateado. Óigame. Mientras miramos a Boca Junior ganar de River. El cuadro más ganador de América. Doctor Polishuk, ¿usted consigue hierba en Boston, el área de Massachusetts? Sí, inclusive ayer recibí paquete por UPS, porque los compro en el Amazon.com. Ah, bueno, nuestro supervisor de Colombia le está pidiendo al supervisor, al obispo de Argentina, que le mande hierba, pero no se puede todavía dentro no de... se puede. Lo que yo tengo, yo estoy creciendo 2 plantas de hierba en mi casa. Ah, bueno. Y en Boston nada, porque la nevada, el frío te mata. Yo he crecido café y he cosechado mis propios cafés para hacer café de casa. Después de 8 años tuve mi primera tacita de café, era casi una ceremonia religiosa. Óigame, qué paciencia, doctor Polishuk. Y bueno, Santiago dice que con paciencia uno labra. El ministerio tiene que tener paciencia, si no, no vamos muy lejos como pastores. Seguro, especialmente durante este tiempo. Hay que tener paciencia durante este tiempo. ¿Sabe? Quiero mandar un saludo. No sabía que habían
iglesias hispanas en Polonia, pero este debe ser familia suya. Sí, Juan, es mi sobrino, Giovannini. Mi sobrino fue misionero de las Asambleas de Dios en Polonia y yo tuve un in-service con todos los misioneros ahí. Conocí a varios argentinos en Europa, digamos, que están batallando en el Señor. Nuestro saludo. José Giovannini. Compartió la señal con la Iglesia Hispana de Varsovia. Bueno. Saludos. Es muy duro trabajar en ese país, por eso oremos por José, porque él es muy paciente y ama mucho al Señor, digamos. Seguro. Pablo es pastor aquí en Lynn, Massachusetts también. Exacto, él viene a hacerle una pregunta en un momento, pero yo tengo una pregunta para usted. La mayoría de nuestros que me hicieron ayer, y yo dije, tengo que hacérsela al doctor Polishuk. La mayoría de nuestros pastores no están preparados para regresar a las iglesias y tratar con la situación emocional de los feligreses cuando entren y de personas con necesidad que no son parte de la iglesia que van a regresar o que van a llegar a la iglesia. ¿Qué consejo usted le puede dar a los pastores sobre lo que deben tratar de hacer? Tenemos todavía un tiempecito para leer algunos libros. ¿Qué opina usted? Bueno, si tienen un tiempazo, no un tiempecito. Exacto. Pueden leer el libro de texto que usamos para los alumnos. Se llama El Consejo Integral. Tiene ahora, mire, estoy aprovechando la pandemia y lo he revisado. He aumentado el caudal, un nuevo capítulo sobre la terceridad como una propiedad emergente de las interacciones interpersonales intersubjetivas, a lo cual la terceridad desde arriba, la neumatológica pericorética del Espíritu Santo, entra entonces mancomuna el arrastre entre humanos y el arrastre entre lo divino. Es todo un capítulo de casi 50 páginas que es nuevo. Y estoy llegando a las 703 páginas. Me parece que voy a parar porque si no va a ser muy voluminoso, digamos. Pero lo usan para hacer ejercicios. Si compran 2 libros, pueden hacer gimnasia levantándolo y después se sientan y leen los capítulos. Pero hay capítulos sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todo lo que estamos hablando. Hay otros capítulos. Chipani, por ejemplo, otro psicólogo argentino, tiene un libro en ebooks que lo pueden bajar en la computadora. Y hay muchos libros de mi librito antiguo, que es muy precario, de la depresión y su tratamiento, que ya tiene demasiados años, que necesita una revisión completa porque tiene que ser actualizado. Pero aparte, el sentido común de escuchar, no dar consejos prematuros, y no dar consejos que están fuera de su experiencia académica o su entrenamiento o su conocimiento ministerial. Porque no pueden decir, arroje las medicinas en el baño y flash. Mucha gente necesita medicamentos para esta pandemia, depresivos, antidepresivos, y los ansiolíticos y todo eso, que no podemos negar su eficacia. Pero el consejo pastoral se resume a 1, 2, a lo máximo 3 sesiones. Después tiene que derivarlo, tiene que derivarlo a una persona que sea consejera en la comunidad, sin dejar de pastorear. Pero uno no se mete en un terreno que no conoce mucho de lo fisiológico, lo neurobiológico, los efectos físicos, etcétera, de la ansiedad, de la depresión. Pero puede atender las necesidades espirituales y guiarlos a Cristo en una manera suave. Hay que respetar que las personas están muy frágiles. Yo sé que hay muchos pastores que esperan que haya una crisis entonces para predicar el evangelio, porque lo único que les interesa es que se salven las almas. Inclusive los velorios los emplean no para consolar a la gente, sino para que cuántas almas se van a salvar con mi predicación. Y no respetan el dolor, la angustia. Escuchar a las personas y permitirles que se quejen. ¿Cuántos salmos se quejan? Salmo que el salmista dice, ¿qué te pasa, Dios? ¿Estás dormido? ¿Qué te pasa? ¿Te olvidaste de nosotros? Despertad. Como que lo retan a Dios. Y Dios se las aguanta porque tiene hombros anchos. Pero la cuestión es que no estamos patrocinando algo irreligioso, irrespetuoso, pero tampoco tapamos el dolor, la angustia, las quejas. Y después de escuchar un buen rato, hacer que la gente acepte su estado antes de cambiar algo. Porque muchos pastores son propensos a negar, a racionalizar, a intelectualizar,
a tapar la cosa y no lidiar con la manera emocional de las personas, sino que esperan que estén en victoria y que alaben a Dios. Y no hay duda que uno puede hacer eso, pero antes uno acepta sus sentimientos y los sentimientos de otras personas. Y a veces el pastor tiene que decir, mira, en esto no te puedo ayudar porque carezco de la suficiente información, necesitamos apelar. No hay nada malo en un profesor, en un pastor, en un maestro, decir, todavía no tengo la respuesta a eso, la voy a buscar contigo, dame tiempo, porque necesito consultar con Dios, con libros, para darte un mejor consejo. Eso es mucho más respetado que decir algo a rajatabla sin saber lo que uno está diciendo. Claro, me piden que haga una aclaración cuando hablé de hierba. Estamos hablando de hierba mate, no de otra clase de hierba. Bueno, pero yo pensaba que estaban más santificados los pastores. Imagínense el contexto cultural de, ¿no?, la yerba mate del brasilero, argentino, uruguayo, algunos chilenos aunque yo tengo americanos que han aprendido a tomar mate porque me han visto a mí como profesor tomar mate con ellos, digamos. Entonces ahora he hecho discípulos materos, digamos, para propagar este evangelio. Bueno, mi esposa lo ha tratado y tengo varios, no sé cómo ustedes le llaman, de los vasos de mate en la casa que no se usan y hierba que se está perdiendo o que se perdió. Debe enviársela a uno de ustedes que les gusta el mate. Yo no he podido. Yo lo pruebo, lo trato cuando voy a Argentina, a Uruguay, pero es muy amargo. A mí me gusta como las mujeres. Hermano, hay algo que llamamos azúcar y le pone una cucharita de eso y un poquito de limón. Le echamos azúcar y es un té y me gusta entonces. Oiga, hay una pregunta. Tenemos a otro pastor con nosotros desde Lynn, Massachusetts, al lado de usted, el pastor Cáceres, que tiene una pregunta para usted, doctor Polishuk. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, gracias a Dios, doctor Pablo. Un gusto de verlo. Okay. Lo voy a invitar a tomar un mate virtual, pero no funciona. Pregunta tendría muchas, pero resultaría que terminaría como una consulta personal, ¿verdad? La idea es que el pastor es un agente muy importante en medio de la crisis para la iglesia y también para la ciudad. ¿Cómo debería reaccionar un pastor en un autoanálisis personal? Porque de seguro podemos orar, podemos estudiar, podemos leer, podemos llamar, podemos atender, podemos estar fuerte delante de Dios, pero secuelas pueden quedar en uno de todo lo que está pasando. ¿Y cómo reaccionar para autoevaluarse y luego responder? Porque ahora viene un tiempo en donde ya dejaremos un poco lo virtual y estaremos en contacto más, aunque no tengamos un contacto permanente, pero sí un contacto más cerca con la gente. ¿Qué debería hacer un pastor para autoevaluarse o poder ver que tiene algunos síntomas de posible depresión que a veces nosotros los pastores siempre queremos ocultar? Decimos, no, esto es algo pasajero. Yo pienso que cuando hablamos de ser objetivo acerca de su propia subjetividad, es un desafío, porque mucha gente nunca toma tiempo para analizarse a sí mismos. Nunca toma tiempo para parar la música y ver cómo funciona la cosa desde adentro. Había un oráculo en Delphi, en Grecia, que el dintel decía, conócete a ti mismo. Digamos. Cuando uno quiere conocerse a sí mismo, tiene que hacer caso al salmista y dice, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de cosas que son ocultas a mi propio entendimiento. Cuando uno trata de escudriñarse a sí mismo, siempre entre las defensas personales en juego. Es como que uno que se sabotea el esfuerzo de realmente abrirse a sí mismo y ver sus propias cuitas. Es como un jardín rocoso de Inglaterra, donde uno levanta la roca y hay 1000 gusanos que escapan porque están expuestos a la luz. Entonces pone la roca de vuelta y no quiere tocar la cosa. Mucha gente no quiere darse una mirada introspectiva porque no quiere reconocer sus carencias, sus faltas, su falta de conocimiento, su falta de apego al Señor, su falta de entrenamiento espiritual,
o no quiere ver su fragilidad humana, de que no tiene todos los recursos, que no tiene toda la sabiduría, que no tiene todas las cosas. Entonces, como que tapa la cosa y sigue, no, es como un puertorriqueño que estaba picando caña de azúcar y tenía el machete medio, no estaba muy afilado. Entonces, alguien le dice, tenés que afilar el machete. No tengo tiempo, el Señor me llamó a cortar caña. Era ese que tenía una visión que decía BPC, y dice, vete, predica a Cristo. Y el otro dice, no, era vete a picar caña. Entonces se fue a picar caña en vez de predicar. Pero magullaba en vez de cortar. Así que hay que sentarse a afilar su propio machete. Hay que sentarse a ver un análisis de qué estado emocional tengo. No puedo estar siempre alegre, siempre... A veces tengo que respetar que estoy cabizbajo y aceptarlo. Cuando acepto, paradójicamente, como Pablo dice, cuando soy débil, soy poderoso. Que no hay nada malo en confesar su debilidad ante el Señor y de reconocer que qué es lo que me haría más fuerte, qué fortalecería mi espíritu, qué fortalecería mi cuerpo, mi alma, mi mente, digamos. ¿Cómo higienizar mi mente para que no esté embotada, que no esté encerrada? Es muy difícil ser precavido o percibir sus propias cuitas, porque como dije, las defensas como la negación, la racionalización, la supresión, todas esas cosas actúan en contra de uno mismo. Pero cuando uno dice, Señor, tal como soy, vengo a ti. Me desplayo delante de ti. Ayúdame a ver que si estoy depresivo, capaz que me puede ayudar a ejercitarme un poco, salir un poco de la rutina, ser un poco más creativo. Si estoy ansioso, ¿cómo manejar la cosa de relajarme, de practicar un relajamiento progresivo muscular? Mira, como psicólogo clínico, yo ayudé a mucha gente a través de una terapia de relajamiento muscular progresivo, mental, donde uno mide la tensión muscular en microvoltios y hay 20, 30 microvoltios de tensión, pero cuando uno es capaz de reconciliar su propio estado físico y a veces lo enchufaba una máquina que llamamos de biofeedback y veía cuántos microvoltios tenía, decía, relájate, deja que tu cuerpo quede más pausado. Y al relajarse veía que los microvoltios iban bajando de 30 a 20, a 15, a 10. Se autosugestionaba para mantener el dominio propio sobre su propio cuerpo, que podía mantener y educar a su propio sistema autonómico a través de su manera de respirar hondamente. Y yo decía, respira 3 segundos para inhalar, 3 segundos para exhalar y déjate ir, deja que el sillón te mantenga. No pelees contra la gravedad, déjate ir y confía. La mente lo mismo, de desplazar las cosas para no preocuparse tanto. Así que uno puede tratar con su ansiedad y con sus depresiones de maneras físicas, cognitivas y también relacionarse con gente que pueda charlar, de tener algo, digamos, para bromas, A veces hemos hecho muchas bromas entre pastores simplemente con el auge de producir un poquito de adrenalina y de gozarnos un poco, en vez de simplemente estar siempre cabizbajo, siempre llorando, siempre intercediendo. Hace falta un respiro. Inclusive Jesús, cuando la gente apretaba, llevaba a sus discípulos a un lugar aislado para descansar. Es decir que escudriñarse a sí mismo es un ejercicio que demanda mucha objetividad, mucha sinceridad, mucha abertura hacia sus propias cuitas, no tantas defensas, no evitar el ser impactado por su propia manera de ser. Inclusive cuando uno lee Romanos y dice lo que quiero hacer no hago, lo que tengo que evitar yo reboto contra eso y choco contra todo. Y veo que en mí no mora el bien, veo que hay algo atrincherado en mi propio ser y que grito, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Digo. Pero ese es un diálogo interno que la persona tiene. Y a veces hay que dialogar consigo mismo, como el salmista. ¿Por qué estás tan turbada dentro de mí? Escucharse su propio pensamiento, para después decir, voy a esperar en Dios, voy a alabarlo.
voy a tomar aliento, voy a practicar la presencia de Dios, voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, voy a reestructurar la realidad, porque así como la persona piensa, así se va a sentir. Si yo cambio mis pensamientos, cambio mis sentimientos. La mejor manera de salirme de la depresión y la ansiedad es actuar en la forma correcta y tener los pensamientos correctos. Y eso desplaza lo negativo de los pensamientos y los sentimientos y uno se siente mejor. Amén. Muchas gracias, doctor Polishuk. Esto ha sido un manjar de bendiciones y quiero pedirle a los supervisores nacionales de los países de América Latina y de Iberoamérica que por favor compartan con sus pastores la transmisión de hoy, tanto como la de la semana pasada también, pero la de hoy especialmente porque creemos que va a ser de gran ayuda a cada uno de ellos. Estamos llegando al final de nuestro programa y agradecemos al pastor Bruno y al pastor Cáceres por su participación siempre todas las semanas. Y antes de entregarle a Benjamín para concluir, doctor Polishuk, otro familiar suyo dice que lo está mirando desde California, así que su familia está al día. Estamos conectados, estamos enchufados, como decimos. Gracias, claro. Dios te bendiga. Antes de retirarme del programa, quisiera expresar mis condolencias a mis hermanos peruanos por las grandes pérdidas que han tenido. Y solo Dios puede confortar a los corazones de aquellos que están. Pero nos conforta a nosotros saber que bienaventurados son los que parten en el Señor, porque sus obras continúan con ellos, porque su presencia en ausencia ha de ser notada y su legado va a seguir en pie. Que el Señor los consuele, es mi deseo. Adelante, Benjamín. Muchas gracias, doctor Polishuk. Quiero que sepa que dentro de nuestra institución usted ha sido de gran bendición a nuestros pastores, no solamente en las clases de cuidado pastoral, de psicología pastoral, sino en sus participaciones en conferencias. Estamos eternamente agradecidos, pero más que lo profesional, su amistad, esa cercanía tan fácil que nosotros podemos llegar a usted y usted a nosotros. Muchas gracias. Por favor, un saludo a su esposa, a su familia, quien apreciamos de todo corazón. Y por favor, al final de la transmisión no se vaya. Gabriel y yo queremos hablar con usted. Cómo no. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Gabriel. Amén. Gracias a toda la audiencia de Iberoamérica. Nos vemos el jueves y tendremos un tema: ¿qué predica el pastor en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el querigma? ¿Qué nosotros vamos a traer a nuestros púlpitos al regresar? Después de esta transmisión yo tomé varias notas en lo que el doctor Polishuk estaba. Hay varios salmos que tengo que estudiar de nuevo y varios sermones que voy a sacar de aquí, doctor Polishuk. Pero lo más importante, lo que más caló profundamente, la pregunta de Eduardo, cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos, cómo nos sanamos. Doctor, cúrate a ti mismo. Tener cuidado de nuestra higiene psicológica, mental en este tiempo, porque si nosotros no nos cuidamos nuestras emociones, no hacemos nuestro ejercicio, no leemos la palabra, no salimos a correr, a jugar algún deporte que se pueda jugar en estos días, manteniendo el distanciamiento, esa llamada a los amigos, esa llamada a los mentores, y ese cuidado de la Grey a través de WhatsApp, de textos, de Zoom, porque nunca se me olvida algo que usted nos dijo en la clase: se necesita gente para enfermarnos, necesita gente para sanarnos. La gente nos enferma, pero también la gente nos sana. Sí. Gracias, doctor. Gracias, Iberoamérica, por su transmisión. Vi que muchísima gente estaba retransmitiendo y yo sé que miles de personas, miles de pastores, congregaciones nos han visto. Será hasta la próxima. No se olvide seguir en oración por la familia Clemens, que perdió su hijo esta semana, los hermanos de Perú que mencionaba el doctor Polishuk, los hermanos de México, Brasil, todas estas áreas donde está creciendo las personas afectadas estarán en nuestras oraciones esta semana, y nos vemos la próxima semana. La paz del Señor y el Dios de paz, la paz de Dios
¿Cuál de las dos es mejor? Preguntaba. Yo me mantengo en esa tensión. Yo quiero las dos, yo quiero estar en las dos. Bueno, bendiciones, un abrazo, doctor. No se retire, queremos estar con usted. Un segundo. Adiós.